Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Por acá les habla José Miguel Farías, cofundador de Clave Ganadera. Ahorita me presentaré un poco más para aquellos que no me conocen, pero continuamos con esta serie de videos formacionales desde Agroclave y el día de hoy quiero conversarles sobre un tema transversal, porque no es solamente importante desde el punto de vista de negocios, empresas o manejo de una finca, sino también a título personal. Vamos a hablar un poco de finanzas personales y en esta sesión en particular vamos a hablar de conceptos fundamentales que una persona debe conocer para empezar a poner en orden sus finanzas personales. Desde Agroclave, desde Clave Ganadera, desde el ecosistema Clave, en general, siempre hemos pensado que la educación financiera es un pilar importante. Y por eso la sesión de hoy, corta pero concisa, se la vamos a dedicar a ese tema. Déjenme compartir pantalla para tener algunas láminas que podamos utilizar en la presentación y voy a aprovechar de presentarme. Como les comentaba, mi nombre es José Miguel Farías. Tengo una formación bastante amplia, mixta, porque soy ingeniero de petróleo de la Universidad de Oriente, pero también profesor de inglés de pedagógico. He hecho dos maestrías, una maestría en finanzas en el IESA en Caracas y una maestría en negocios en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Trayectoria también muy diversificada porque trabajé como ingeniero en Halliburton, luego cofundé una firma de consultoría llamada Roraima Capital Management, trabajé en casas de bolsa en Venezuela en Rendivalores y Más Valor. Cofundé dos emprendimientos, FIMB y como les dije, Clave Ganadera, y he trabajado en los últimos años en la industria de los ETFs, que es gestión de activos financieros, y muy recientemente como consultor en CCS Fundraising. Algo importante que quiero que se lleven el día de hoy es esta frase o esta siguiente idea, que es que el futuro económico y no económico de una persona lo determina mucho más porque creo que es importante tenerlo claro, la buena gestión del dinero que la cantidad de ingresos que esa persona llegue a tener a lo largo de su vida. Y si lo vemos mucho más amplio, es la buena o la mala gestión del dinero la que va a tener mayor incidencia. Tenemos un bloqueo y también es parte del desconocimiento, de la falta de cultura financiera. Capaz la palabra correcta no es bloqueo, sino desconocimiento de pensar que todo siempre se soluciona con más dinero. Pero cuando se revisan, por ejemplo, las estadísticas, las personas que ganan la lotería sin tener conocimientos previos de gestión de dinero, de entendimiento de instrumentos financieros, de conceptos básicos, usualmente en el corto plazo vuelven a estar en la misma situación en la que estaban previamente antes de ganar la lotería o incluso peor. Y eso se debe a un factor bastante simple, que es la falta de conocimientos simple en materia financiera. ¿Por qué fallamos en nuestras finanzas personales? La primera razón es la que recién les comentaba, falta de educación financiera. Menos de la mitad de la población, por lo menos en América Latina, comprende conceptos financieros básicos como lo es la tasa de interés. Muy pocas personas saben la diferencia entre una acción y un bono. Muy pocas personas conocen la importancia de un mercado financiero robusto. Y esta confluencia de desconocimiento en distintas áreas impacta muchísimo en la optimización de las finanzas personales, tanto de una persona como de un negocio. Segundo punto es que gastamos sin planificación. Muy pocas personas llevan un presupuesto. Hoy vamos a hablar en esta sesión vamos a definir qué es un presupuesto, pero más de la mitad de la población en América Latina no lleva un presupuesto y por ende no lleva un control de sus finanzas. Tercer punto es la falta de ahorro para emergencias, que viene amarrado con la educación o la falta de la misma y viene amarrado con el gasto sin planificación. La falta de ahorro para emergencias en 2023, por ejemplo, fue más del 50% de personas adultas que no tenían o que tenían algún tipo de ahorro, pero de esas que tenían algún tipo de ahorro, la verdad es que más de la mitad era solamente lo equivalente a una quincena. Entonces, no hay un margen de seguridad para posibles eventualidades. Y cuando golpean, porque siempre golpean, las personas quedan en muy mala situación. Cuarto y quinto es el desconocimiento de herramientas. Si bien los latinoamericanos y en Venezuela muchas personas están bancarizadas, la falta de entendimiento de qué es un crédito, qué es un bono, qué es una acción, qué es una tasa de interés, qué es un presupuesto, de nuevo nos afecta en gran medida. Y esto es muy particular para nuestro país, la influencia de la economía informal
dificulta el acceso a servicios financieros formales y limita las oportunidades de ahorro y de inversión. Los conceptos clave que veremos hoy serán ingresos, gastos, ahorro, inversión, presupuesto, deuda y crédito. Arranquemos con ingresos. Y esto a veces parece un poco tonto explicarlo, porque la mayoría sabemos entender qué es un ingreso, pero quédense conmigo porque al final van a entender que el entendimiento de esos 7 ingresos, sobre todo cuando hablemos de presupuesto y hablemos de deuda y de crédito, son importantes, ¿no? Ingresos es fácil definirlo. Al final es cualquier entrada de dinero que una persona, que un hogar, que un negocio recibe de forma periódica. Desde el punto de vista de una persona, puede ser un ingreso que esa persona tiene u obtiene como resultado de un empleo, ya sea salario, comisiones o bonificaciones. También yo puedo tener un tipo de ingresos que viene por inversiones, es decir, ingresos que una persona obtiene como resultado de invertir su dinero en instrumentos financieros como acciones, bonos o fondos de inversiones, entre otros. Existe también el ingreso tipo renta, que significa un ingreso que una persona obtiene como resultado de alquilar una propiedad. Es muy común en Venezuela que las personas vean el comprar una casa y el alquilarlo como un mecanismo de inversión. Esa renta que se genera por el alquiler puede calificar como ingresos para el dueño de la propiedad. Y negocios propios. Si yo soy dueño de un negocio, sea socio, sea dueño completo, luego de que el negocio funcione y esté vendiendo y tenga un flujo de caja para repartir, ese resultado propio del negocio puede calificar como ingreso. El segundo concepto es gastos. Y los gastos, así como los ingresos, se entienden muy bien o muy fácil. Al final son desembolsos que una persona, vamos a amarrarlo al caso personal, realiza para cubrir sus necesidades y deseos. Lo importante acá, que ya sí muy pocas personas manejan, es los diferentes tipos de gastos, ¿no? Porque los gastos se pueden clasificar en dos grandes categorías: los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos gastos que una persona tiene que pagar regularmente y que por lo general no varían mucho en su monto. Y son gastos que podríamos decir incluso que son obligatorios. Algunos ejemplos, valga la redundancia, pueden ser eh, el pago de la renta, los servicios básicos, el seguro médico, entre otros. Es decir, son gastos en el cual yo no puedo decir un mes no lo pago porque, por ejemplo, si estoy pagando el alquiler de mi apartamento en Caracas, no soy dueño de la casa y no pago la renta, lo más seguro es que el propietario de la casa, al no pagarle, busque la manera de sacarme. Lo mismo con el seguro. Yo no puedo decirle a seguro mercantil, voy a dejarte de pagar 2 meses porque no tengo liquidez y te pago dentro de 3 meses. Me liquidarían la póliza. Tengan ese entendimiento de gastos fijos. Por otro lado, gastos variables son gastos que pueden ser volátiles en su monto y que no necesariamente son iguales cada mes. Son gastos que un mes pueden estar, otro mes no. Puedo comer un poquito más en la calle en enero y capaz en febrero no como tanto en la calle. Capaz en julio salgo de vacaciones, pero es solamente algo puntual en el año. Puedo gastar más o menos en transporte, en entretenimiento, etcétera. El tercer concepto es el ahorro. Ya que hablamos de ingresos y de gastos, el ahorro es la parte de los ingresos que una persona decide no gastar en el presente y que en cambio decide reservar para su futuro. El ahorro es una práctica financiera muy importante porque es lo que le permite a una persona poder conseguir y lograr sus metas financieras a largo plazo. Los tipos de ahorro que existen, y yo no estoy tan de acuerdo con el primero, pero muchas personas sienten que el fondo de emergencia es un ahorro. Es fondo de emergencia porque al final es una capacidad extra adicional que tengo para enfrentar cualquier eventualidad. Ahorros para objetivos a mediano plazo. Por ejemplo, yo puedo ahorrar para pagarme una maestría, puedo ahorrar para comprarme una casa o un carro, puedo ahorrar para viajar. Y el ahorro para la jubilación, que está mucho más enfocado a largo plazo. Unas de las grandes ventajas del ahorro son enfrentar imprevistos, tener independencia financiera, inversiones y crecimiento patrimonial, porque el ahorro siempre precede a la inversión, y tener tranquilidad y seguridad. Luego vamos con inversión. Vean que vamos en una cadena de conceptos que van construyéndose uno sobre otro, porque partimos de nuestra fuente de ingresos, luego tenemos gastos fijos y gastos variables. Si soy lo suficientemente óptimo, voy a tener siempre, ese es el plan, es la idea, más ingresos que gastos, y ese bolsillo que queda de ahorro, ya cubriendo mi fondo de emergencia, yo puedo destinar y colocar ese dinero para obtener una ganancia futura. Eso es lo que significa invertir. Yo cuando invierto es porque tengo un excedente de dinero, tengo ahorros, tengo liquidez
y digo, quiero invertir en una actividad que me genere mayor retorno sobre ese capital, sea intereses, sea dividendos, sea al final de nuevo aumento del capital inicial. Y existen distintos tipos de inversión. Yo puedo invertir en un instrumento en los mercados financieros que es un bono o un certificado de depósito. Puedo comprar acciones de una empresa y de manera mucho más aterrizada. Puedo comprar una casa, puedo comprar una finca para intentar crear un negocio o invertir en un negocio que también es un tipo de inversión que me genere mucho más réditos a futuro, ¿no? Cada inversión tiene características propias. Algunas son más seguras y se habla mucho de ese mientras más arriesgado, más rentable. Yo no estoy tan de acuerdo con esa premisa porque al final, si todo el mundo la descuenta, no sería tan así. Pero existe siempre esa particularidad de, bueno, qué tan seguro es, qué rentabilidad ofrece, cuál es su liquidez, qué tan diversificado, cuáles son los plazos, etcétera. Un concepto clave es presupuesto, y se lo decía comenzando. Luego que entiendo mis ingresos y mis gastos y que sé mi capacidad de ahorro, un presupuesto es una herramienta vital porque es una herramienta de planificación detallada de ingresos y gastos esperados para un periodo determinado. Y una de las grandes razones por las cuales fallamos muchísimo a nivel empresarial, a nivel personal, a nivel familiar, con el control de nuestras finanzas, es no llevar un presupuesto. ¿Cuáles son las grandes ventajas de un presupuesto? Control de mis finanzas personales, reducción de gastos innecesarios, porque al final es un mapa de visualización que me permite tomar mejores decisiones, realizar una correcta distribución de ingresos y al final el logro de metas de ahorro e inversión. ¿Cuáles son los componentes? Ingresos, gastos fijos necesarios u obligatorios, gastos variables opcionales o, o capaz no tan necesarios, ¿no? Desde un punto de vista práctico. Consejos de elaboración, si no llevan un presupuesto, una hoja en blanca, utilizar una agenda. A mí me gusta Excel, es una gran forma de empezar a llevar un presupuesto. Sin demasiados colores y demasiados adornos, es bastante útil. Segundo, revisión y ajustes periódicos. Hay que revisar, hay que ajustar constantemente. De nuevo, el presupuesto es un mapa de planificación que me permite iterar y tomar mejores decisiones en el tiempo. Una parada importante, porque quiero ser un poquito más enfático con el uso del presupuesto y si quisiera que fuese lo más práctico que se llevaran de este pequeño video. La importancia del presupuesto es, eh, mm, creo que las palabras se quedan cortas. O sea, desde el punto de vista de control de finanzas, de nuevo es lo que me permite no tener un descontrol. Evita sobreendeudamiento. Cuando yo estoy presupuestando y sé cuánto puedo gastar, sé realmente cuánto puedo pagar si tomo una deuda, por ejemplo, y eso me ayuda a evitar adquirir deudas innecesarias. El presupuesto es lo que me permite visualizar si tengo capacidad de ahorro y luego, como les comentaba, el ahorro precede a la inversión. Entonces yo puedo destinar dinero para ahorro, fondo de emergencia y luego dinero de ahorro para inversión. Teniendo este mapa claro, ingresos, gastos, ahorro, inversión, es mucho más fácil mi logro de metas, porque la presupuestación permite trazar objetivos financieros y asignar recursos para lograrlos en plazos fijados. Y por último, honestamente, el presupuesto es lo que permite la optimización de recursos, porque el presupuesto ayuda a distribuir el dinero disponible de la mejor manera posible, optimizando dónde se hace cada gasto. Los últimos conceptos son deuda. Deuda por la primera parte y ya vamos con el otro. La deuda se refiere al dinero que una persona debe a terceros. Esto creo que es un concepto así como ingreso y gasto que la mayoría entendemos porque se maneja desde muy joven, ¿no? Y yo puedo deberle plata a un banco, a un prestamista, a una compañía de tarjeta de crédito, entre otros, ¿no? Las personas pueden incurrir en deuda por una variedad de razones, como la compra de un bien o servicio, la inversión en un negocio o propiedad, o la emergencia de gastos imprevistos, por ejemplo, si no tengo mi fondo de emergencia. Y el endeudamiento se puede realizar a través de distintos medios. Yo puedo tomar un préstamo personal, puedo comprar o adquirir una deuda a través de una hipoteca para comprar una casa, una línea de crédito, tarjetas de crédito y otro tipo de financiamiento. Lo importante acá es entender que cuando yo incurro en una deuda, estoy adquiriendo la obligación de pagar esa cantidad específica de dinero en un plazo determinado y seguramente es la obligación también de pagar unos ciertos intereses en ese plazo de tiempo. Una pregunta, ¿es la deuda buena o mala? Y se estarán preguntando, bueno, yo puedo tomar una deuda para irme de viaje, puedo tomar una deuda para invertir en un negocio, puedo tomar una deuda para... Es subjetivo, por eso la pregunta es buena o mala?
Y de manera concreta, una deuda buena se considera aquella que se utiliza para invertir en bienes productivos o para financiar oportunidades de crecimiento financiero. Es decir, yo puedo, bueno, si no tengo una casa y tengo la forma de tomar una deuda y comprar una casa que es una buena oportunidad de negocio, puede tener sentido. O puedo tomar una deuda para producir, para sembrar y cultivar y vender luego y sé que la potencialidad del ingreso va a venir amarrado con la posibilidad de pagar la deuda y que me quede dinero. O sea, la inversión en un negocio, si yo tomo deuda e invierto en un negocio que es rentable, hace mucho sentido. Pero también existe el otro lado de la moneda, que es la deuda mala. Y esa deuda mala se refiere a aquella que yo utilizo para financiar gastos que son innecesarios o gastos de consumo, como las compras impulsivas. Es importante entender que cuando se incurre en deuda, es importante tener un plan para pagarla. Y esto implica, volvemos a lo mismo, hacer un presupuesto, entender mis gastos fijos y mis gastos necesarios y mis gastos variables no tan necesarios y evitar acumular más deuda de la que puedo pagar. Porque si no puedo pagar la deuda, esto va a generar problemas financieros, estrés financiero, afectar mi historial crediticio y eso va a complicar seguramente mi vida tanto personal como profesional. Y el último concepto es el crédito, que muchas personas le tienen miedo al crédito, pero al final es clave entender, y quiero que se lo lleven también ya cerrando esta sesión, que es que el crédito es una herramienta financiera que permite a las personas, deudores, acceder a préstamos o financiamiento de una entidad financiera o un acreedor para cubrir sus necesidades o metas financieras. Al obtener un crédito, la entidad financiera otorga al solicitante una cantidad específica de dinero que debe ser devuelta en un plazo determinado, junto con los intereses y las comisiones correspondientes. Como ven, estamos hablando crédito, deuda, se utilizan de manera intercambiable, pero a veces pueden ser diferentes en naturaleza, ¿no? El crédito puede ser utilizado para diversos fines, como la compra de un vehículo, la adquisición de una casa o la consolidación de deudas, entre otros. Una parada importante, ¿qué tipos de crédito hay? Hay créditos a corto plazo y créditos a largo plazo. Se dice créditos a corto plazo, aquellos que se otorgan para cubrir necesidades de financiamiento a corto plazo, y los créditos a largo plazo son aquellos que se otorgan para financiar proyectos a largo plazo, haga redundancia, como la adquisición de una casa o de un negocio. Los créditos pueden ser garantizados o no garantizados. Un crédito garantizado le requiere al solicitante una garantía para respaldar el préstamo y un crédito no garantizado no requiere una garantía, pero suele tener tasas de interés un poquito más altas. Benjamin Franklin decía, y con esto hacemos el cierre de este video de parte de Agroclavi de finanzas personales de 0 a 100, como quise llamar esta primera sesión, que es que cuiden de los pequeños gastos, porque un pequeño agujero puede hundir un barco. Llévense esa pequeña reflexión. Esperamos de parte de Agroclave que sea útil vamos a decir, este video formacional sobre conceptos clave de finanzas personales y espero verlos próximamente en otro video que podamos armar para seguir avanzando en temas de finanzas, educación financiera y que sea útil para todos ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.